El reloj de bolsillo. Cuando era un niño, no había nada que comer. Yo era el mayor de 5 hermanos, así que era mi deber asegurarme de dejar que mis hermanos y hermanas comieran antes que yo. La guerra estaba avanzando lentamente desde la costa, y a medida que se estrechaba, nuestra comida comenzaba a escasear. Los animales huían del área o eran sacrificados y consumidos debido al pánico de las demás familias en nuestra villa. Mi madre era una mujer sabia y precavida, así que esperamos hasta el otoño para sacrificar nuestras últimas 2 gallinas. Cuando la grama y la corteza de los árboles se había vuelto muy difícil de encontrar o incomestibles. Las demás familias sabían que teníamos gallinas. Mi madre siempre se quedaba despierta toda la noche, cada noche, para cuidarlas. Cuando las gallinas no eran más que huesos, y los huesos se habían vuelto quebradizos y porosos, por las muchas sopas de mi madre, ella nos mandó a mí y a mis 2 hermanos a recolectar insectos, ratones de campo para la cena. Estábamos muy hambrientos, pero no del todo famélicos. Hasta una mañana que nos levantamos, antes de la primera nevada, ya no quedaba nada, nada con vida para comer. Madre comenzó a considerarlo inevitable. Quizás debía ir a la costa y venderle el reloj del bolsillo de su padre. Tal vez a uno de los soldados. No sé, siempre estaban ebrios, pero tenían bastante dinero. Era la única cosa valiosa que nos quedaba y la única reliquia de la familia que madre podría heredar. Yo no quería que se fuera. Tenía miedo que la guerra nos alcanzara mientras ella no estaba. Yo era demasiado joven, muy débil como para proteger a mis hermanos menores. Le rogué que se quedara, pero insistió en que todo estaría bien y prometió volver antes de que la semana terminara. Tenía muchísimo miedo, y cuando madre estaba afuera preparando su bolsa, aplasté el reloj de bolsillo bajo mi zapato y lo coloqué de vuelta en el escritorio, ese escritorio viejo y medio podrido. Madre lloró durante días. Mis hermanos hicieron su mayor esfuerzo para reconfortarla, mientras la veía peleando. El cuero de sus botas para estaba tratando de hervirlo en la cena. La noche siguiente, madre encontró una rata muerta e hirvió la enfermedad usando la nieve virgen de la noche anterior. Al día siguiente, llenó nuestras barrigas con huesos de rata y nieve derretida. Mi hermano pequeño, Albert, nos mantuvo a todos despiertos esa noche. Estaba llorando, tenía mucha hambre, rogaba por todas las cosas que solíamos comer cuando teníamos cosechas y animales. Ah, estofado de carne, panecillos blancos, maíz suculento, cordero condimentado. Hizo que todos nuestros estómagos gruñéramos y nos torturaran. Terminé pidiéndole que guardara silencio mientras mi madre sollozaba desde su habitación. Acaricié el cabello de Albert por horas. Él se quejó hasta que la luz tenue del amanecer se coló por nuestras cortinas andrajosas. Podía escuchar a madre en su habitación, retocando el reloj. El hambre había desgastado mi miedo a los soldados desde hace mucho. Yo estaba rezando silenciosamente para que lograra repararlo. Madre trabajó en el reloj de bolsillo durante todo el día, también en la noche. Oh, Celia había encontrado grillos muertos. Estaban en las paredes de una pastelería abandonada, y mientras los comíamos, madre emergió de su habitación. La sonrisa en su rostro fue una que casi había olvidado, pues no la había visto desde el día en que nació mi hermana. Nos dijo que había reparado el reloj de nuestro abuelo y que había oído
de un campamento de soldados que se encontraba cerca. Estaba a 3 días. Ella nos prometió: 3 días y regresaré con zanahorias, cordero, panes tan grandes que llenarán sus barrigas por todo un año. Aplaudimos de la alegría y corrimos por nuestro pequeño y sucio patio como un regocijo. Oh, parecía ser un lenguaje extranjero para nosotros. Padre dijo que todos debían de ayudarme a buscar cosas hermosas con las cuales decorar la mesa del comedor. La mañana siguiente nos dio a todos un pedazo de caucho de la suela de sus zapatos, simplemente para que lo masticáramos. Nos mandó en nuestra misión después de habernos dado un beso de despedida y de haber prometido que regresaría antes de que recordáramos que ella se había ido. Nos divertimos muchísimo ese día recolectando herraduras, algunas piezas de vidrio rotos, enroscamos pedazos de cordel y a través de las cerraduras para colgarlas encima de la mesa, amarramos el vidrio a las puntas, esperando que destellaran bajo la luz de la lámpara. Regresamos a casa mientras el sol aún se ponía. Estábamos felices por el trabajo de nuestro día y ansiosos por retomarlo el día siguiente. Aún estábamos cerca de la casa cuando lo olí por primera vez. Cebollas, caldo de pollo, cordero condimentado, incluso algunos caramelos. Corrí tan rápido como pude, lanzado al suelo nuestras decoraciones de la mesa, en mi búsqueda desesperada por comida. Irrumpí por la puerta de la entrada y encontré a madre en la estufa, preparando nuestra cena con una veneración silenciosa. Le extendí mis brazos y su sonrisa me dio a entender que a todo había sido un éxito. La abracé con más fuerza y me senté en la mesa mientras mis hermanos y hermanas llegaban por la entrada. Se sentaron en sus lugares rápidamente, con las miradas hambrientas y expectantes en sus rostros, mientras madre traía una bandeja humeante de cordero condimentado. Nos asintió con la cabeza y nosotros llenamos nuestras manos con la carne nutritiva, sin siquiera prestar atención a nuestros platos. Después de la cena, nos mandó a la cama con nuestras barrigas llenas, prácticamente sin haber dicho una sola palabra, desde que la cena había sido servida. Comimos nuestra ración la noche siguiente y después la siguiente, y así durante varias noches. Pero a medida que nuestras reservas de alimento comenzaron a menguar, pensaba lo mismo con la salud de la madre. Cada día estaba más desgastada, hasta que mis hermanos y yo, peleando por las sobras de carne cruda, mientras que mi madre yacía débil y marchita en su alcoba. La primera noche que volví a pasar sin comida, fue la noche en que el éter feliz y brumoso comenzó a alzarse y mis recuerdos de los días anteriores se tornaron confusos. Recordaba que el cordero condimentado, que había comido con tanta felicidad, en realidad había estado enfermizamente dulce, y que los acompañamientos que había olido desde la distancia nunca fueron parte del festín. No podía recordar que madre hubiera comido algo en todos los días desde que había regresado. En vez de ello, se quedaba sentado junto a nosotros en la mesa, completamente en silencio, contemplando la pila de carne gris que consumíamos con tanto fervor. Atemorizado y hambriento, no pude dormir hasta las horas más oscuras de la noche. La mañana siguiente, cuando madre emergió de su habitación, le pregunté qué había sido del reloj de mi abuelo, y me dijo que se lo había vendido a un mercader adinerado, que estuvo encantado de comprárselo. Luego nos mandó a pelar corteza de los arbustos del bosque. Quizás la razón por la que no comprendí lo que había pasado en ese entonces
Fue porque era demasiado horrible como para ser considerado siquiera. Y tenía demasiada hambre, mucha hambre. Pero madre murió hace unos días y en su muerte me encomendó la verdad. De su inventario de miserias y de posesiones, heredé una pequeña caja que no contenía nada más que un reloj de bolsillo, roto y brillante. Quizás madre quería que lo recordara todo, la única esperanza de nuestra supervivencia que yo había aplastado bajo mi zapato. Su último beso amoroso antes de que nos mandara a recolectar decoraciones para el festín. La carne gris excesivamente condimentada y el olor rancio que había comenzado a flotar por debajo de la puerta de su alcoba, volviéndose más punzante en cada día. Madre sacrificó más por su familia de lo que la mayoría se atrevería. Solía lamentarme con que no tendría nada con lo cual recordarla, ninguna reliquia de la familia que pudiera legarle a mis propios hijos, pero ahora tengo su reloj de bolsillo, algo que no le puedo dar a mis hijos. No, el vidrio está roto. No, porque los engranajes están desencajados. No puedo desprenderme del reloj, porque es una maldición que debo soportar, pues el metal brillante y torcido nunca perdió el olor enfermizo de esa carne dulce y grisácea. Bien,